Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a orar una vez más y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia a esta hora, Señor, y al abrir tu palabra, deseamos como siempre que tu Espíritu nos instruya, nos revele cosas acerca de ti, Señor, que no hemos conocido antes o que quizás hemos visto, pero de pasada nomás y no nos hemos profundizado en ello. Así es que, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir y más que eso, toca nuestro corazón y nuestra voluntad para poder hacer en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, estamos estudiando la vida de David y hoy llegamos al capítulo 21 y yo no sé ustedes, pero ha habido tiempos en mi vida en los que he estado pasando por situaciones tan difíciles, he estado pasando por pruebas tan pesadas, he estado pasando por tiempos en mi vida en los que siento que todo es una gran persecución de mí, de mi persona, de mi manera de pensar, de mi manera de sentir, que siento que ya no puedo más. ¿Alguno ha estado en esa situación antes? Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a ese punto, queremos en nuestro corazón, está el querer hacer lo correcto, está el querer hacer lo bueno, está el querer confiar en Dios, el hacer lo que la palabra de Dios nos dice y honrarlo con nuestra vida aún en esas situaciones? Yo creo que todos nosotros, yo sé que yo sí, yo sé que cuando las cosas se ponen difíciles, yo me empiezo a recurrir a leer los salmos, empiezo a recurrir a la oración, empiezo a pedir al Señor que me dé sabiduría, empiezo a pedir al Señor que me dé la fortaleza para seguir adelante, porque en mi corazón está el querer honrarlo a Él aún en medio de las pruebas. Pero hay veces en las que todas las buenas intenciones de hacer lo correcto caen al suelo y hacemos lo incorrecto. Empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, empezamos a confiar en nuestra propia sabiduría, empezamos a tomar cartas en el asunto, medidas que son de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Y a veces caemos y nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan derrotados. Sentimos que hemos fallado a Dios una vez más y que ahora sí, esta es la última vez que me va a aceptar, es la última vez que me va a perdonar, es la última vez que me va a recibir y termino más triste o más deprimido de lo que estaba cuando estaba pasando por la situación. Ok, hoy vamos a llegar a un punto en la vida de David que eso precisamente fue lo que sucedió. La cosa para David se está poniendo, como diría mi mamá, color de hormiga. Se está poniendo roja, se está poniendo caliente. La situación está difícil. No parece ser que encuentre salida. Saúl ahora no solamente está esperando a que él llegue al palacio para buscar la manera de matarlo, sino que ahora Saúl activamente lo está buscando, lo está cazando como un animal a fin de acabar con él. Ahora no solamente está esperando que él venga a él, ahora él está yendo a él con lanza en mano, con espada en mano, con soldados para atraparlo y en donde quiera que lo atrape, acabar con él. Y esta persecución de Saúl sobre David, sobre la persona de David, no va a ser de una semana, no va a ser de 2 semanas, no va a ser de un mes, no va a ser de 12 meses, no va a ser de 10 años, va a ser como de 15, 18 a 20 años que Saúl constantemente lo va a estar persiguiendo, constantemente lo va a estar cazando, constantemente va a estar yendo detrás de él. Ahora, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo nunca he sufrido ninguna prueba que dure 20 años, ¿verdad? Yo creo que si hubiera una prueba que durara 20 años, a lo mejor hasta me pasaba lo mismo que a David, no lo iba a soportar, no sé. Pero esa es la vida que David iba a tener que vivir bajo la persecución de Saúl. Entonces, David aquí llega a un punto en su vida en el que hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar, va a tener que decidir si va a seguir los preceptos de Dios, si va a seguir lo que él sabe que es correcto, o va a descansar en su propio entendimiento, va a dejar que las circunstancias lo orillen a tomar decisiones de acuerdo a su propia sabiduría y va a ir en contra de lo que Dios dice. Vamos a comenzar entonces en 1 de Samuel capítulo 21 y el versículo 1, en donde se nos dice ahí: David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Al ver a David, Ahimelech se sorprendió mucho y le preguntó: ¿cómo es que vienes tú solo sin ninguna compañía? Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que David va al sacerdote. Quizás fue con el sacerdote porque quería dirección, quizás fue con el sacerdote porque quería algún consejo, quizás fue con el sacerdote porque quería que el sacerdote orara por él. El caso es que fue ahí donde estaba el sacerdote
Y creo yo que cuando vamos delante de alguna persona de autoridad, y especialmente cuando vamos a alguna persona de autoridad moral, como lo es el pastor, como lo es un sacerdote en este caso, tenemos la tendencia a querer presentar las situaciones que vamos a dialogar con ellos de una manera favorable a nosotros, para que así podamos tener un consejo que nos ayude en la situación de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser. Ahora notan aquí que Ahimelech miró que él venía solo y se imaginó que como David era parte de los generales de Saúl, o porque era el yerno del rey, o porque era una persona importante, esperaba que a donde quiera que él fuera con un contingente de soldados. Digo, lo vemos en nuestro mundo moderno, ¿no es cierto? Los presidentes, los vicepresidentes, secretarios de Estado, etcétera, todos van con un contingente de personas, el servicio secreto, si es en Estados Unidos, el Estado Mayor creo que se llama, si es en México, y todos tienen un grupo de personas que van con ellos para protegerlos, ¿verdad? Aquí se sorprende a Ahimelech de que David vaya solo, que no vaya con un contingente de soldados. Ahora, sin duda, Ahimelech no sabía, como no creo que todo el mundo haya sabido lo que estaba sucediendo entre David y su suegro, ¿sí? Estoy seguro que David no lo andaba pregonando, estoy seguro que David no envió cartas tratando de advertir a la gente por qué andaba huyendo, simplemente se fue. Pero aún así a Ahimelech le pareció extraño y peligroso que David viajara solo. Ahora, cuando comenzamos este estudio en la vida de David, les dije que a menudo podemos ver a los personajes bíblicos como grandes héroes. Tenemos la tendencia a ponerlos sobre pedestales, o verlos quizás hasta como seres sobrehumanos, solo por el hecho de que han hecho grandes hazañas en el nombre del Señor. Esa era mi idea de David antes de conocer toda la historia. Yo lo miraba como el niño matagigantes, yo lo miraba como aquel que había matado a 200 filisteos para poder lograr tener a la hija del rey como su esposa. Yo había mirado a David como aquel que mataba 10,000 en lugar de Saúl, que mataba a sus 1,000. Entonces yo pensaba, chihuahua, hombre, yo quiero ser como David. Yo creo que todos los varones de alguna manera vemos a David y vemos las hazañas que él hizo por Dios y en el nombre de Dios, y decimos, yo quiero ser como David, yo quiero ser un hombre valeroso, yo quiero ser un hombre que sirva a Dios y que esté dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la causa de Dios. ¿Saben qué? Les voy a dar una noticia. David no era perfecto. ¿Ok? David no era perfecto. David era un ser humano como todos nosotros. Y David cometió graves errores en su vida. Errores que a menudo nosotros consideramos esos errores como errores que descalificarían a alguien de servir a Dios, como Dios quería que David le sirviera. ¿Sí? Pero eso no nos debe extrañar, porque eso sucede con casi todos los personajes de la Biblia. Tenemos a Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham echó mentiras acerca de Sara, su esposa, dijo que era su hermana. Isaac, el hijo de Abraham, hizo lo mismo. Jacob, ¿verdad? Su nombre quiere decir tramposo, ¿verdad? Se agarró del calcañar, del talón de su hermano, tratando de usurpar su primogenitura, y después lo convenció de que le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Vemos a Moisés. Moisés era un camarada bien enojón. No soportaba a la gente que iba liderando por el desierto. Una vez le pidieron agua y fue con el Señor, y el Señor le dijo, toma tu vara y yo te voy a mostrar una peña, golpea la peña, y cuando golpees la peña se va a abrir y va a brotar agua de ella, darle de beber al pueblo. Y Moisés lo hizo y todo bien tranquilo. Pero luego después también el pueblo volvió a quejarse y les pidieron agua y le empezaron a quejar de que los había sacado de Egipto para matarlos de sed en el desierto, y fue con Dios y les dijo, ya no aguanta a tus hijos, ¿por qué no haces algo con ellos? Es más, acaba con todos ellos, ¿ok? Y el Señor dijo, no, mira, ve y ahora en lugar de golpear la peña, háblale a la peña, ¿ok? Y cuando le hables, agua va a brotar de ahí. Moisés no se le quitó lo enchilado. Aun cuando había hablado con Dios, no se le quitó lo enojado con el pueblo, y fue y les dijo, son un pueblo rebelde, y para que ahí les va el agua, y ¡pum! Golpeó la peña otra vez. Y Dios, a pesar de ello, hizo que brotara agua. Pero Dios le dijo que por lo que había hecho, porque no lo había representado bien delante del pueblo, no iba a poder entrar en la tierra prometida.
Debemos de tomar en cuenta eso, ¿ok? Porque aun cuando Dios perdona, hay repercusiones, hay consecuencias por las decisiones que tomamos. Venimos al Nuevo Testamento y vemos a Pedro. Wow, Pedro. Si había alguien cabeza caliente era Pedro, ¿no es cierto? Inmediatamente se encendía, ¿sí? Y cuando debería hablar, no hablaba, ¿verdad? Como cuando estaba en la fogata ahí, ¿verdad? Cuando debía ser valiente y fuerte. Y cuando no debería hablar, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Digo, yo creo que si el Señor le llama a alguien Satanás, eso lo debería descalificar de cualquier servicio a Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos cómo Pedro fue el primer predicador de la iglesia y se convirtieron 3,000 personas en su primera predicación. Entonces yo, pues, Señor, tienes todos estos hombres tan imperfectos, tienes todos estos hombres con tantas debilidades. Y yo pienso, ¿por qué los escogiste? Deberías de haber agarrado buenos ejemplos. Nosotros todos buscamos buenos ejemplos, ¿verdad? Para presentarles a nuestros hijos, ¿verdad? Decimos, mira esta persona, ¿por qué no eres como él? Mira esta muchacha, ¿por qué no eres como ella? Mira, siempre andamos buscando y pensamos que son buenos ejemplos. Déjenme decirles algo, todos ellos, por buenos ejemplos que sean, tienen cola que les pisen. Si le buscan lo suficiente van a encontrarle defectos. Y cuando encuentren ese defecto les decimos, bueno, tienes que ser como él, pero en esto no, ¿ok? En esto nada más no. ¿Verdad? La verdad de las cosas es que Dios escogió a estos hombres, no porque eran perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones. Y a pesar de sus imperfecciones, ¿sí? Ellos hicieron grandes cosas por Dios. Pero no fueron ellos, sino Dios en y a través de ellos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta aquí. Ahora, aquí vamos a ver cómo David era uno de esos hombres imperfectos a quienes Dios escogió, a pesar de sus imperfecciones, pero porque había disponibilidad en él para vivir conforme al corazón de Dios. Dios lo usó grandemente, a pesar de sus imperfecciones. Y conforme vayamos estudiando la vida de David, vamos a ver que tuvo muchas imperfecciones y que cometió muchos errores bastante serios en su vida, como esposo, como padre, como rey, ¿okay? Como siervo. Sin embargo, Dios lo siguió usando. Noten en el versículo 2, cuando Ahimelech le dice, ¿qué onda? ¿Por qué vienes solo? David le respondió, el rey me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión. Pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora, ¿cómo se le llama a esto que está diciendo aquí David? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere decir que David era qué? Ande pues. ¿En serio? Este matagigantes, este gigante de la fe, este hombre que era conforme al corazón de Dios, este hombre que Dios se manifestó poderosamente a través de, era mentiroso. ¿Es lo que me están diciendo? ¿Que era un mentiroso? Digan sí. Sí, era un mentiroso. Mintió. ¿Pero qué la palabra de Dios no dice que no debemos dar falso testimonio? Sí. ¿Pero qué la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Sí. ¿Por qué Dios escogería un mentiroso? Pregunta, ¿nos escogió a nosotros? ¿Quiénes entre nosotros nunca ha dicho una mentira? Voy a esperarme a ver si alguien levanta la mano. ¿Ya ven? No hay justo ni aún. No hay nadie perfecto. David está diciendo aquí una mentira, totalmente una mentira. Noten, David fue al sacerdote del Señor, pero mintió para protegerse. Mintió para protegerse. Y no solo eso, sino que dijo que Saúl había dicho palabras que Saúl nunca dijo. Y mintió en cuanto a que había otros hombres con él. Y quiero que se den cuenta de todo esto. No quiero derribar la imagen que tienen de David. Quiero que ustedes se pongan en el mismo plano que David. Porque si él es como uno de nosotros y tiene las mismas debilidades que nosotros, quiere decir que nosotros también, de la misma forma que él hizo las grandes hazañas que hizo por Dios, nosotros también las podemos hacer aunque nosotros seamos igual que él.
Y eso es de lo que quiero que se den cuenta hoy. De que lo que hizo a David hacer grandes cosas en su vida por Dios es lo mismo que nos puede ayudar a nosotros a hacer grandes cosas en nuestras vidas por Dios también. Porque lo mismo que él tenía de su disponibilidad, tenemos nosotros a nuestra disponibilidad. Entonces nos damos cuenta aquí de cómo Dios no nos presenta ni aún a sus más grandes héroes como hombres y mujeres perfectos. Nos los presenta tal y como son. En inglés tenemos un dicho que dice warts and all. ¿Saben lo que son warts? Warts son las cosillas esas que salen a veces en las manos, los mezquinos. Él nos presenta a su gente, a la gente que él usa con los mezquinos y todo. No los esconde. No trata de hacerlos parecer algo que no son. Nos los presentan tal y como son, porque nosotros somos igual que ellos y ellos igual que nosotros. Somos hombres y mujeres imperfectos a los cuales Dios quiere usar a pesar de nuestras debilidades e imperfecciones. Quiero que se den cuenta de eso. Dios los quiere usar a todos y cada uno de ustedes a pesar de sus debilidades e imperfecciones. Al leer esto, al estudiar esto, yo me lleno de gozo en mi corazón. Porque así sé que yo no tengo que ser perfecto para que Dios me use grandemente. No tengo que ser perfecto. Es más, les quiero confesar algo. Por si no lo sabían, no soy perfecto. ¿En serio? Estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy aquí porque Dios me ha llamado a hacer lo que estoy haciendo. Y si alguno tenía la idea de que era perfecto, por favor, le presento a mi esposa, hable con ella. ¿Sí? Entonces esto me da gusto porque así yo sé que no tengo que ser perfecto para que Dios me use grandemente. Simplemente tengo que ser una persona que esté dispuesta a ser usado por Dios. Porque Dios no quiere perfección, Dios quiere disposición. Dios no quiere a un hombre perfecto, quiere a un hombre dispuesto. Dios no quiere a una mujer perfecta, quiere a una mujer dispuesta. ¿Ok? Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios, comenzando con el versículo 26. Les dice, consideren, hermanos, su llamamiento. Esto va a ustedes, ¿ok? Lo siento por lo que va a decir Pablo aquí, pero es lo que está diciendo la palabra de Dios. Consideren, hermanos, entonces su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, o sea que no hay muchos de sangre azul entre nosotros aquí hoy. Versículo 27, sino que Dios eligió ¿a quién? Lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. ¿Y lo qué? Débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió ¿a quiénes? Lo vil del mundo, y lo menospreciado, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, para deshacer, lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ahora son, ¿de quién? De Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe, ¿en quién? En el Señor. Gracias a Dios, dice Pablo ahí en el versículo 30, gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Somos sabios por lo que Él trae en nuestra vida. Nuestra justificación, somos justos porque a Él que no conoció pecado se le hizo pecado para que la justicia de Dios pueda ser dada a nosotros. Él es nuestra santificación, Él es el que nos está haciendo santos constantemente y Él es nuestra redención. Él pagó ya por cada uno de nosotros, no le debemos nada a Dios, por eso podemos tener paz con Dios y por eso podemos estar confiados en que Dios está de nuestro lado. No por lo que fuimos, no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Podemos estar confiados en que Dios está de nuestro lado. Para que se cumpla, dice el versículo 31 de nuevo, lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahora déjenme darles otra revelación gigantesca. Desafortunadamente, nuestras imperfecciones no nos van a dejar sino hasta que estemos en la presencia del Señor, transformados completamente a su imagen. ¿Escucharon?
A veces estamos luchando tanto por perfeccionar las imperfecciones que hay en nuestra vida. A veces estamos luchando tanto por mejorar nuestro caminar espiritual. A veces estamos luchando tanto por tratar de ser más santos de lo que somos, por tratar de ser más justos de lo que somos, por tratar de ser más verdaderos de lo que somos, porque vemos nuestras imperfecciones y queremos hacerlas mejor, queremos de alguna manera hacernos mejor para que Dios sí me pueda entonces usar como yo sé que me quiere usar. Porque ahorita así como estoy, así como soy, con todas estas cosas que hago, con todas estas cosas que pienso, con todas las palabras que digo, no puede usarme Dios. Dios no usa gente como yo. Pues si usted se parece a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Pedro, inclusive hasta el mismo Pablo, ¿sí? Dios lo puede usar grandemente. Lo único que tiene que tener es disponibilidad. Ahora, Pablo nos habla acerca de llegar a la perfección, porque Pablo también quería ser perfecto. Sí, todos nosotros queremos ser perfectos. Es nuestro deseo. Y Pablo nos habla acerca de llegar a la perfección. En Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 12, nos habla acerca de esto y nos dice: no es que ya lo haya alcanzado, noten, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Deténganse ahí. Por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. ¿Sabe qué me está diciendo aquí? Que todos y cada uno de nosotros fuimos alcanzados por Cristo con un propósito. Él nos ha alcanzado para algo. Él nos ha alcanzado para hacer algo en nosotros y a través de nosotros, para su gloria. Él lo ha hecho ya. Nosotros no tenemos por qué buscar la manera de que nos alcance. Él ya nos ha alcanzado. Y nuestra obligación es seguir adelante como Pablo para lograr alcanzar aquello para lo cual Cristo también nos alcanzó a nosotros. Versículo 13 sigue diciendo Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se fijan la confesión de Pablo? ¿Se fijan la confesión de Pablo aquí? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten lo que Pablo ha hecho. Olvida lo que ha quedado atrás y se extiende hacia adelante. La palabra que se traduce aquí, se extiende, es la acción que hacen los corredores en las olimpiadas o en las carreras de maratones, en donde ya están llegando a la meta y se extienden. ¿Los han visto cómo se extienden hacia enfrente para ser los primeros que pasan la meta? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo me extiendo, ¿sí?, hacia lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Se fijan? El llamamiento es en Cristo Jesús. El llamamiento no es en nuestro propio nombre. El llamamiento no es en el nombre de Calvary Chapel San Diego. El llamamiento no es en el nombre del pastor Carlos Alvarado ni del pastor Brian Newberry. El llamamiento es en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es el único que puede darnos lo que necesitamos para poder hacer estas grandes hazañas para Él. Ahora, nunca debemos dejar que nuestras imperfecciones, las imperfecciones que ahora exhibimos en nuestra debilidad humana, nos estorben para servir al Señor. ¿Escucharon esto? Nunca debemos dejar que nuestras imperfecciones y que las debilidades humanas que ahora exhibimos por medio de esas imperfecciones nos estorben para servir al Señor. De nuevo, hemos visto cómo Pablo aquí nos ha dicho que él todavía no ha alcanzado esa perfección. Él todavía no ha llegado a ese punto en el cual puede decir: ahora sí soy perfecto, ahora sí puedo ser usado por Dios. Todavía no llega a eso, ¿sí? Se está esforzando, sigue la carrera, sigue luchando, sigue corriendo, sigue extendiéndose. Pero no ha llegado a eso. Pero eso no le estorba para hacer grandes cosas por Dios. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 9 y 10, noten lo que Pablo dice. Primeramente el versículo 9 dice: a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios.
Noten primero lo que está admitiendo aquí Pablo. Él está diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora, muchos comentaristas dicen que era chico de estatura. ¿Sí? Entonces está hablando físicamente, quizás, pero está hablando también espiritualmente como hombre de Dios. Dice, de entre todos los apóstoles, yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante. Todos ellos tienen derecho a ser llamados apóstoles porque estuvieron con Cristo, caminaron con Cristo, aprendieron directamente de Él. Pero yo no soy digno de ser llamado apóstol. De hecho, en otro pasaje se llama a sí mismo abortivo, nacido fuera de tiempo. ¿Sí? No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pablo aquí está diciendo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de ser enviado por Dios, no soy digno de servir a Dios, porque fui un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos perseguido a la iglesia? Hay algunos, ¿verdad?, que de alguna manera, quizás, ¿verdad?, burlándonos de los cristianos que nos hablaban del evangelio, burlándonos de los aleluyas que querían ayudarnos a ver de la verdadera existencia de Dios. Sí. Pero no hay muchos, sino al grado que Pablo la persiguió. Ahora, si eso fuera todo lo que nosotros supiéramos de Pablo, si se nos entrega un currículum vitae de Pablo y vemos eso como lo primero que se lee en el currículum, ¿cuántos de nosotros diríamos, Señor, te recomiendo a Pablo para que sea tu apóstol? Y ¿sabes qué, Señor? Úngelo con tu Espíritu Santo para que escriba la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros recomendaríamos a Pablo para hacer esa labor? Nada más con esa información no lo haríamos. Sí, porque era una persona insignificante, no era digno de ser llamado apóstol, había perseguido a la iglesia. Pero después del versículo 9, ¿qué sigue? El versículo 10. ¿Ok? Y miren lo que dice el versículo 10. Pero, uno de los peros más grandes en las Escrituras, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, hablando de todos los otros apóstoles. Y luego, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Oh my goodness. Como dicen en las iglesias de color, can I get an amen? ¿Se fijan? Sí, Pablo había sido vil, ruin, incrédulo, perseguidor de la iglesia. Había sido cruel. Había visto a Esteban morir apedreado. Y él estaba deteniendo los sacos de las personas que lo estaban apedreando. Pero ahora, por la gracia de Dios, es apóstol de Jesucristo. Y por la unción del Espíritu Santo va a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Por esa misma gracia ha trabajado más, y lo puede decir con confianza, que todos los demás apóstoles. Pero reconociendo luego, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Noten aquí cómo Pablo reconoce que no es digno de ser un apóstol de Jesucristo por todo lo que había hecho, aún en contra de la misma iglesia. Pero noten también cómo no permite que lo que hizo antes de Cristo lo defina como persona o como cristiano, sino lo que ha podido lograr por la gracia de Dios y para Dios es lo que Él permite que lo defina como persona o cristiano. Hemos hecho muchísimas cosas antes de Cristo, ¿no es cierto? Estoy seguro que entre ellas hay cosas que nos descalificarían de servir a un Dios perfecto, santo y bueno. Estoy seguro que a veces pensamos en ellas y pensamos, pero ¿cómo es posible, Señor, que haya caído tan bajo? ¿Cómo es posible, Señor, que haya hecho esas cosas? ¿Cómo es posible, Dios, que te haya hecho a un lado por tanto tiempo? Sin duda tú no me quieres usar a mí. Sin duda tú no tienes nada para que yo haga que te traiga gloria. ¿Saben que cuando pensamos de esa manera no le hemos creído a Dios completamente como Él quiere que le creamos? Porque la palabra de Dios nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben qué?
Cuando nosotros creímos en Cristo, Dios nos hizo nuevas criaturas. Nos dio un corazón nuevo. Nos dio una mente nueva. Nos dio una perspectiva nueva de lo que es la vida aquí en la tierra y de la vida que viene. Y debemos de creerle a Dios que ese es el caso. Porque como Pablo no debemos permitir que lo que hemos hecho antes de Cristo defina lo que somos como persona o como cristianos. Debemos de permitir que lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros nos defina como personas y como cristianos. Y la gracia de Dios nos ha hecho perfectos delante de Él. Ahora no se los digo para que soy perfecto. Como dice mi papá, se paren el cuello y se crean más que los demás. Se los digo para que sepan hasta dónde ha llegado la gracia de Dios. Y sean más agradecidos con Él. Y reconozcan que es en Él, por Él, para Él que debemos vivir y que hacemos las cosas que hacemos. No para la gloria nuestra. ¿Sí? Y esto es importante porque a menudo nos descalificamos nosotros mismos de servir a Dios basándonos en lo que hemos hecho antes de venir a Cristo. Inclusive a veces nos descalificamos nosotros mismos basándonos en las circunstancias por las que estamos pasando en el presente. Y saben que no debe ser así. No debemos usar nada como pretexto, no debemos dejar que nada nos estorbe para servir a Dios, para entregarnos a Él, para darle a Él nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la misma gracia que le fue dada a Pablo nos ha sido dada a nosotros. Y es por esa misma gracia que nosotros podemos, como Pablo, como David, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Pedro, hacer grandes cosas por Dios. Es la gracia de Dios, no nosotros. Cuando fallamos es cuando tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Cuando fallamos es cuando tratamos de hacerlo para que la gente nos vea y nos señale como algo mayor o mejor a lo que somos. Nosotros sabemos quiénes somos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos las cosas que pensamos a veces. Nosotros escuchamos las cosas que decimos. Nosotros vemos cómo a veces somos mentirosos. Cómo a veces hacemos cosas que nuestra alma no quiere hacer, nuestro corazón no quiere hacer, pero como Pablo nos dice en Romanos, las cosas que no quiero hacer son las que hago y las que quiero hacer no las hago y así sucesivamente. Entonces la misma gracia que le fue dada a Pablo nos ha sido dada a nosotros y por esa misma gracia nosotros podemos, como Pablo, hacer grandes cosas por Dios. ¿Saben que mi oración es que ustedes salgan de aquí hoy diciendo, Señor, por tu gracia yo puedo hacer grandes cosas por ti, donde quiera que esté, en mi trabajo, en la escuela, en mi hogar, en mi iglesia, que espero que sea esta. Pero si no lo es, también en su iglesia. ¿Sí? Porque la misma gracia que le fue dada a Pablo le ha sido dada a usted. Versículo 3 de 1 de Samuel 21 nos sigue diciendo, ahora dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió, no tengo a la mano pan común, solo tengo pan consagrado. Te lo puedo dar si es que tus hombres no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Ahora, aquí el sacerdote iba a hacer algo que no debía hacer, no se debía hacer. Sí, porque había una tradición que todo el pan que se presentaba en el tabernáculo sobre la mesa de la proposición era para los sacerdotes y debía comerse delante de Dios. Estamos ahorita estudiando en los martes el libro de Éxodo y estamos estudiando el tabernáculo. Y la semana pasada, como les dije, vimos el arca del testimonio. Esta semana vamos a ver el propiciatorio, vamos a explicar de qué se trata. Pero aquí está hablando de otro de los muebles que se ponían en el tabernáculo. Y era una mesa sobre la cual debían ponerse panes frescos de la proposición. Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9, se nos dice, tomarás flor de harina y con ella harás 12 tortas, cada una con 4 litros de harina. Las pondrás en mi presencia sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro, que aromatizará el pan como ofrenda encendida en mi honor. Se trata de un pacto perpetuo, o sea, para siempre.
Todos los días de reposo sin falta, Aarón pondrá el pan en orden delante de mí, de parte de los hijos de Israel. Noten el versículo 9. Este pan será para Aarón y sus descendientes, por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda que muy santa. Noten que dice muy santa. Entonces esta era una ofrenda que debía presentarse delante de Dios. Los sacerdotes debían comerla dentro del tabernáculo. El hecho de que se llame el pan de la proposición era porque los sacerdotes tenían que estar delante del Señor para comerlo. En la cultura oriental, el comer con alguna otra persona es muy importante, porque el sentarse a la mesa y comer con otra persona es ser una persona con ellos. Sí, en la cultura oriental no se usan tenedores y cucharas y cuchillos y platos para cada quien. Se pone un plato grande en medio de la mesa o en el suelo, como sea que se sienten, y luego todo el mundo toma el pan y le arranca un pedazo y se lo pasa al que sigue, y con la mano, así como cuando usted agarra las carnitas del montón, ¿verdad? Y lo jala y le pone salsita y se lo come. Así comen ellos. Todavía así lo hacen. Y porque todos están comiendo del mismo pan, todos están comiendo del mismo plato, todos están tomando inclusive del mismo vaso, ¿verdad? En su mente todos están siendo uno. Y por eso el Señor quería que este pan se fuera comido por los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, porque cuando lo comían en su presencia estaban siendo uno con Dios. Pero ahora aquí viene David y tiene hambre. Y Ahimelech le dice, no tengo nada más que el pan consagrado del Señor, pero si ustedes se han abstenido de tener relaciones sexuales con cualquier mujer o con alguna mujer, aunque fuera su esposa, entonces puedo darles ese pan para que ustedes se sacien, para que sacien su hambre. Ahora recuerden que Ahimelech todavía estaba engañado, pensando que David venía con otros hombres, pero David estaba solo. Versículo 5 dice, y David le respondió, no te preocupes por eso, pues desde hace 3 días hemos estado alejados de ellas, aunque esta misión no es muy importante. Cuando yo salí, mis hombres ya se habían purificado. Sigue mintiendo todavía, sigue con el engaño. Versículo 6, el sacerdote le dio entonces los panes consagrados que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. De nuevo, el pan de la proposición tenía que ser fresco. Ahimelech entonces le iba a dar a David el pan viejo, pero aún el pan viejo no debía darse a nadie excepto a los sacerdotes y a sus descendientes. ¿Sí? Pero aún así Ahimelech sintió que tenía que asegurarse que cuando menos David estuviera ceremonialmente preparado para consumir los panes. Y al darle a Ahimelech los panes a David, rompió con una tradición sacerdotal. Y decidió suplir para la necesidad humana que tenía David, que ante los ojos de Ahimelech era más importante que cumplir con la tradición sacerdotal. ¿Sí? Hay veces que ponemos ciertos dogmas sobre la gente, hay veces que ponemos ciertas expectativas sobre la gente, hay veces que les hablamos a la gente de reglas y cosas que tienen que obedecer, de cierta apariencia que tienen que mostrar, de cierta manera de vivir que tienen que tener, si quieren ser parte de la iglesia o parte del grupo de alabanza o parte del ministerio de ujieres o parte del ministerio de recibidores o parte de algún ministerio en la iglesia. Le ponemos dogmas y expectativas y reglas y todo, y la gente en lugar de acercarse a Dios termina no sirviendo porque no estoy a la par de ellos, no estoy al nivel de ellos. Aquí Ahimelech le hubiera podido decir a David, ¿sabes qué, David? Lo siento mucho, lo único que tengo es pan consagrado, y aunque ya es pan viejo no te lo puedo dar porque es para los sacerdotes. Pero Ahimelech miró la necesidad humana de David y rompió con la tradición para suplir esa necesidad humana. ¿Saben qué es lo mismo que debemos hacer nosotros? No debemos ponerle expectativas a la gente que viene. No debemos decirle que tiene que brincar por estos 3 argollas para que pueda ser de alguna manera parte de nosotros. Lo único que necesita es venir a Cristo, profesar fe en Cristo, creer en Cristo, creerle a Cristo. Inmediatamente se convierte en parte de nosotros, porque todos somos un solo cuerpo. ¿No es cierto?
¿Saben que el Señor Jesucristo usó este acontecimiento para ilustrar lo misericordioso que es en verdad Dios el Padre? Porque saben que Dios, los que saben inglés saben lo que es bend over backwards, ¿verdad? Es doblarse hacia atrás. Dios hace todo lo posible, se dobla para atrás, hace todo lo posible por mostrar su misericordia al hombre. Se esfuerza por mostrar su misericordia. Y a veces nosotros nos esforzamos por mostrar la perfección, la justicia, la ley de Dios, para que sepa la gente que hay cierta forma en la que se tiene que venir a Dios. Y si no se viene en esa forma, entonces ni crean que Dios los va a recibir. Y aquí el Señor Jesucristo usa este acontecimiento para mostrarnos en realidad lo misericordioso que es Dios. Mateo capítulo 12, los versículos 1 al 8. Leemos lo siguiente. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, les dijeron: fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Recuerden, este es el día de reposo, ¿ok? Hacen lo que no está permitido hacer el día de reposo. Pero Él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pongan atención en eso. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que el mismo día de reposo, cuando nadie debe de trabajar, ¿qué están haciendo los sacerdotes en el templo? Trabajando. Pero no se daban cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estaban viendo lo que estaban haciendo como una obra para Dios. Y porque era una obra para Dios, entonces ellos estaban exentos de respetar la ley del sábado, del día de reposo. Pero no era que ellos estuvieran exentos, era que Dios les había dado esa libertad, porque había una necesidad humana de que la gente se presentara delante de Dios y presentara sacrificios. Por lo tanto, había proveído, ¿sí?, a sacerdotes que trabajaran aún en el día de reposo, ¿sí? Y les está diciendo: ustedes, al trabajar en el templo los días de reposo, están profanándolo. Y no se les culpa de nada. En otras palabras, hey, ustedes tienen cola que les pisen. ¿Ok? Ustedes también son culpables de lo que están acusando a otros. Pero no se les toman mal. Versículo 6 dice: pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Noten, esto nos enseña que hay cosas sobre las que no podemos ser dogmáticos. Y también nos enseña que no debemos poner nuestras propias expectativas personales sobre la gente cuando Dios mismo no lo hace. ¿Sí? Cuando Dios mismo no lo hace. A veces nosotros pedimos perfección de la gente, perfección de nuestros hijos, perfección de nuestros padres, perfección de nuestra familia, perfección de nuestros compañeros de trabajo. Dios mismo no exige la perfección de ninguno de ellos porque Él sabe que no pueden ser perfectos, de la misma manera en la que nosotros no podemos ser perfectos. Pero tratamos de imponer esa perfección sobre la gente. Y es lo que no debemos hacer. Y saben que por eso no debemos juzgar, porque no sabemos cómo reaccionaríamos nosotros si nosotros nos encontráramos en la misma situación que se encuentra la persona a la que estamos juzgando. ¿Qué haríamos en el día de reposo si fuéramos por un sembradío de trigo y tuviéramos hambre? ¿No tomaríamos unos granos de trigo y los pelaríamos y nos lo comeríamos para calmar el hambre? ¿O vamos por un maizal y nos está llevando la patada de hambre? ¿No cortaríamos algunos elotes? Le pondríamos limoncito, salecita y el tajín que traemos en la mochila. Se me está haciendo agua la boca nada de pensar. Aunque fuera el día de reposo, claro que lo haríamos. Porque hay una necesidad humana real. ¿Sí? Por eso el Señor le dice que si supieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio.
Ahora, nunca debemos pensar que solo porque Dios es misericordioso, esto quiere decir que no habrá consecuencias cuando nos dejamos llevar por nuestras debilidades y no seguimos la palabra de Dios, sino que seguimos lo que nuestra carne nos dicta. Siempre, mis hermanos, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Sí, y David iba a llegar a arrepentirse terriblemente de esta mentira que dijo, y la razón iba a ser el personaje del cual leemos en el versículo 7. Noten, ese día se encontraba ahí ante el Señor un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. Este Doeg, vamos a ver en el siguiente capítulo, que era un hombre sanguinario, era un hombre vengativo, era un hombre que difícil de lidiar con él. Y este hombre le reporta a Saúl en dónde está David. Y porque David llegó con el sacerdote y el sacerdote le dio los panes, ¿sí? Y David no le advirtió lo que estaba sucediendo entre él y Saúl. Saúl mató a todos los sacerdotes y a toda la familia de ellos. Y nada más un hijo del sacerdote Ahimelech escapó. Miren una página o dos hacia la derecha, en Primera de Samuel capítulo 22, los versículos 20 al 23, los vamos a leer hoy. Vamos a adentrarnos más en ellos cuando lleguemos a ellos la semana que entra. Pero note que dice, pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, logró escapar y fue en busca de David. Cuando lo encontró, lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar, noten, a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar, cuando vi a Doeg el edomita en Nob, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto. Yo, noten las palabras de David aquí, yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Noten, ¿sienten la culpabilidad que sentía David por lo que había hecho? ¿Se imaginan ustedes la conciencia de saber que toda una familia y todos los sacerdotes que había ahí en Nob habían sido asesinados por Saúl porque yo decidí llegar y decir una mentira y no decir, vengo huyendo del rey, por favor dame unos panes, pero dámelos y me voy y no le vayas a decir a nadie que estuve aquí o no, etcétera, etcétera? Sería una carga demasiado difícil para llevar, ¿no creen ustedes? Siempre cuando hacemos las cosas de una manera en la que no agradan a Dios, de una manera contraria a la que Dios quiere, siempre va a haber consecuencias. Puede haber consecuencias para nuestros compañeros en el trabajo, puede haber consecuencias para nuestros compañeros de escuela, puede haber consecuencias para nuestra familia en casa, puede haber consecuencias para nosotros mismos, pero siempre va a haber consecuencias. No creamos que porque Dios es un Dios misericordioso nos va a librar de las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sí? No digamos, bueno, pues David era un mentiroso. Sí, el pastor me dijo que era mentiroso. Quiere decir que yo también puedo serlo y no va a pasar nada. No, mis hermanos, pasó algo. Y pasó algo muy serio. Y no queremos que suceda lo mismo con nosotros. Versículo 8 sigue diciendo, David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas porque las órdenes del rey eran urgentes. Noten cómo sigue aquí el engaño. Versículo 9, el sacerdote le respondió, tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí detrás del efod, envuelta en un velo. Si te sirve, tómala. Es la única que tengo. Y David dijo, ninguna otra sería mejor. Dámela. Me imagino yo a David aquí, que pudo haber tomado la espada, y me imagino, si quizás haya pensado, me acuerdo el día en el que fui contra Goliat y en el nombre de Jehová de los ejércitos lo derroté y lo maté. Me imagino que si hubiera pensado en eso, hubiera pensado, bueno, pues así como Dios estuvo conmigo en aquella situación, va a estar conmigo en esta, así es que no tengo por qué andar corriendo, no tengo por qué andar diciendo mentiras, no tengo por qué andar haciendo todo lo que estoy haciendo, voy a confiar en Él una vez más. ¿Saben qué es bueno que tengamos en nuestra memoria, que escribamos en algún lado las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Para que nos acordemos de ellas cuando estamos pasando por cosas similares y podamos volver a ellas y decir, Señor, así como me salvaste en aquel tiempo, así como me ayudaste en aquella ocasión, así como me diste las fuerzas, entonces dámelas ahora también. El versículo 10 dice, ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gad, donde Aquís era rey. Y los siervos de Aquís le dijeron, aquí está David, el rey de esta tierra.
Este es de quien entre danzas y cantos la gente decía: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Noten, la fama de David se había extendido por todos lados, ¿sí? No necesitó hacer un desfile, no necesitó mandar heraldos por todos los lugares a decir: David es ungido rey. Él simplemente siguió haciendo lo que Dios tenía para que él hiciera, y la fama de David se extendió por todos lados. No necesitó él decir nada acerca de ello, ¿sí? O sea, a veces nosotros luchamos mucho porque se sepa, ¿verdad? Porque todo el mundo sepa lo grandioso que somos, porque todo el mundo sepa cómo nos usa Dios, porque todo el mundo sepa que somos mejor que todos los demás, porque todo el mundo sepa que yo sí soy cristiano y los demás son, bueno, lo que yo no soy. Pero ¿saben qué nos dice el Señor en Santiago 4:10? Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. No tenemos que andar haciendo alarde. Nosotros sigamos haciendo lo que Dios tiene para que nosotros hagamos, y saben que Él va a hacer que los demás lo noten, ¿sí? Y cuando nos digan: oiga hermano, oiga hermana, oye que tú, oye que... No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo sea dado a Dios, porque Él es el que lo merece en realidad. Amén. Versículo 12 sigue diciendo: cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquís, el rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Entonces, empezó a portarse como loco. A veces cuando tomamos las cosas nosotros mismos en nuestras propias manos, así nos volvemos como locos, ¿verdad? Andamos como locos tratando de buscar solución, andamos como locos tratando de buscar salida, andamos como locos tratando de buscar consejo, andamos como locos pensando en: ¿y ahora qué hago? Esto no me funcionó bien, ¿y ahora cómo le puedo hacer aquí? ¿Cómo le puedo hacer allá? Mi mamá me decía: Carlos Manuel, la conciencia no te deja tranquilo. Puedo ver que andas como gallina sin cabeza. Porque mi nana tenía gallinas, ¿ok? Y a veces mi nana quería hacer caldo de pollo y pues iba atrás del patio de atrás y agarraba una de la cabeza y volaba el cuerpo de la gallina por allá. Y a nosotros nos encantaba verla que hiciera eso, porque se levantaba la gallina y andaba corriendo por todos lados. Oh. Entonces así David, ¿qué tenía que andar haciendo allá con los filisteos? ¿Qué tenía que andar haciendo allá con el rey Aquís? Si hubiera quedado en Israel, ¿por qué se fue para allá? ¿Verdad? Quería huir, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, y cuando miró el peligro empezó como loco a correr por todos lados, a babear y a hacer todo tipo de cosas. Funcionó. Versículo 14 dice: al verlo Aquís dijo a sus siervos: ¿no se dan cuenta de que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? El rey dice: ¿saben qué? Échenlo por fuera, no lo quiero aquí. ¿Está loco? Déjenlo allá en el desierto, que haga lo que quiera hacer allá. Y lo echan por fuera. ¿Saben que David aprendió de este episodio en su vida? David aprendió que debía confiar en Dios, que no tenía por qué tener temor de los mortales, que tenía un Dios al que tenía que alabar, que tenía un Dios al que tenía que glorificar, que tenía un Dios en el que podía confiar siempre. Y a raíz de estas experiencias escribió 2 salmos, el Salmo 34 y el Salmo 56. Busquen en su Biblia el Salmo 34, los vamos a leer rápidamente. En mi Biblia tiene un título, dice la protección divina. Y luego dice: Salmo de David, cuando David fingió locura delante de Abimelech. Este lo echó de su presencia y David se fue. Salmo 34, versículo 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias.
Noten el versículo 7. Para defender a los que le temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. ¿Cuántos de nosotros tememos al Señor? Todos ustedes que temen al Señor, el ángel de Jehová está acampando siempre alrededor de ustedes. Versículo 8 dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes sus fieles teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta ¿qué? Nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Todo lo que necesitan, no necesariamente todo lo que quieren. Debo aclarar eso. Versículo 11, hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? Levante la mano. ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Levante la mano. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 13, eviten entonces que su lengua hable mal, eviten que sus labios profieran, ¿qué? Mentiras. Parece ser que David aprendió su lección, ¿no es cierto? Y ahora está exhortando y diciendo, las mentiras no traen nada bueno. Así es que si quieren vivir largo tiempo, si quieren ver la bondad de Dios, eviten decir mentiras. Versículo 14, apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por ¿cuántas aflicciones? Muchas. Pero el Señor los libra de ¿cuántas? Todas ellas. El Señor le cuida a cada uno de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad y los que odian al justo recibirán condenación. Versículo 22 dice, el Señor rescata el alma de sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Y en el Salmo 56, también en mi Biblia tiene un título que dice oración de confianza. Y luego dice al músico principal, sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos lo aprendieron en Gad. Y el Salmo dice, Dios mío, ten misericordia de mí, porque hay gente capaz de devorarme. Todo el tiempo me oprimen y me combaten, todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el tiempo ellos tuercen mis palabras, solo piensan en perjudicarme, se juntan para acecharme y vigilan cada uno de mis pasos con la intención de quitarme la vida. Dios mío, toma en cuenta su iniquidad y en tu furor humilla a esa gente. Tú llevas la cuenta de mis huidas, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios mío, yo tengo presentes mis votos y habré de tributarte alabanzas, porque me libraste de la muerte y evitaste que mis pies tropezaran, para que ante ti camine en la luz de la vida. ¿Se fijan? No tenemos por qué usar nuestras propias maquinaciones y nuestras propias ideas y nuestra propia sabiduría. Tenemos a un Dios grande, poderoso, fuerte, justo, que nos ama y porque le tememos está siempre a nuestro lado para levantarnos cuando caemos y para apoyarnos cuando necesitamos a alguien sobre quien recargarnos. El Dios de David es nuestro Dios. El Dios en el que él creía y a quien él alababa es nuestro Dios. Y debemos creer en él, creerle a él y alabarle a él. Amén.